unión de hecho, pariente dentro de cuarto grado de consanguinidad, ser acreedor, deudor o garante de alguna de las partes, cuando sea de las entidades del sector público, tener juicio con alguna de las partes, va a haber tenido dentro de los años procedentes si el juicio es civil y 5 años si el juicio es penal. Debe tener interés personal en la causa por tratarse de su negocio, de lo que, o de los de su cónyuge o su pareja en unión, de hecho, o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad. Debe intervenir en el proceso como parte, representante legal, apoderado, jugador, defensor, fiscal, acusador, como perito o como testigo e intérprete. Debe tener, si en caso de que tenga amistad íntima, una amistad manifestada con alguno de los sujetos procesales. En caso de tener vínculo con las partes, la víctima o sus defensores por intereses económicos. Y no sustanciar el proceso en el triple del tiempo señalado por la ley. Para actuar como perito médico, deberá estar inscrito el nombre profesional en la lista oficial que emite el Consejo de Judicatura. Este organismo establece los requisitos para ser calificado como peritos, dentro de las cuales consta el ser mayor de edad, poder ejercer sus derechos de participación y tener por lo menos 2 años de graduado y cumplir con la experiencia necesaria. Siguiente. Bueno, ahora la siguiente que ya habló el compañero. La siguiente. Ya, ahora vamos a hablar sobre los tipos de infracciones. El Código Orgánico Integral Penal, en el Código 18, en el artículo 18, establece que las infracciones penales es la conducta típica, antijurídica, culpable, cuya sanción se encuentra prevista en este código. Y seguido, el artículo 19, vamos a tener que va a existir lo que es una clasificación. ¿Y cómo lo va a clasificar? Lo que son en delitos y contravenciones. En cuanto a lo que es el delito, vamos a tener que es la infracción penal sancionada con una pena privativa de libertad mayor a 30 días. Que esta va a ser mayor a 30 días. En cuanto a lo que es la contravención, vamos a tener que la infracción penal sancionada con pena no privativa de libertad o privativa, esta va a estar hasta 30 días. Las infracciones pueden ser resultado de una acción u omisión. Si la acción u omisión es producida con la intención de causar daño, estamos frente a lo que es una infracción de penal dolosa, que esta se va a encontrar en el artículo 26, como podemos ver en la diapositiva. También tenemos si la acción u omisión produce lo que es un resultado mayor al que se esperaba. Este es un delito preintencional, o si la acción u omisión no tenía propósito en producir daño, pero el resultado de lo que es la infracción estamos frente a lo que es una infracción culposa, que esta está establecido en el artículo 27. No todos los casos de omisión o acción, esto no aplica en todos esos casos. Sin embargo, son considerados infracción penal a una conducta típica antijurídica que puede ser justificada por estado de necesidad o legítima defensa, que esta está establecida en el artículo 32 del Código Orgánico Integral Penal. Ya. En cuanto a lo que es el artículo 32, tenemos un estado de necesidad. Existe un estado de necesidad cuando la persona, al proteger un derecho propio o ajeno, causa lesión o daño a otra, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos, que va a ser el derecho protegido, este es real o está en actual peligro. En el segundo vamos a tener que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que quiso evitar. Y el tercer punto vamos a tener que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho. Esta es la siguiente. En este mismo artículo, en el Código Orgánico Integral Penal, vamos a tener en lo que es en el artículo 33, que habla sobre lo que es la legítima defensa, que en sí existe una legítima defensa cuando la persona actúa en defensa en cualquier derecho propio o ajeno,
siempre y cuando concurra lo que es los siguientes requisitos. Agresión actual y legítima, el segundo va a ser la necesidad racional de la defensa, y el tercero vamos a tener lo que es la provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Por ejemplo, tenemos de legítima defensa cuando una persona es víctima de un asalto a mano armada y dentro de eso hay un forcejeo y la víctima mata al agresor. Ya. Tenemos lo que es el artículo 34 que habla sobre la culpabilidad. Para que una persona sea considerada lo que es responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. Esta puede ser imputable y esto significa entonces entender y querer. Entonces, que no esté en capacidad de entender o querer la ley se lo determina como imputable. Entonces, la imputabilidad se vuelve en una causa inculpable en el artículo 35. En el artículo 35 establece que la inculpabilidad no existe lo que es una responsabilidad penal en el caso de las personas con trastornos mentales debidamente comprobados, que esto será tratado por lo que es un psiquiatra forense. Además, tenemos que en el Código Civil, en el artículo 1463, establece que son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes, los sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito. También las personas imputables van a ser los menores de edad, pero esto no está establecido en lo que es en el Código Orgánico Integral Penal, sino que está en el Código de la Niñez y Adolescencia. Pero estos se van a dar en las personas que no hayan cumplido lo que es la mayoría de edad, o sea, que no hayan cumplido los 18 años. Ya. La siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a tener las penas. Las penas del Estado ante el cometimiento de una infracción a través de un aparato jurídico, determinan lo que es un responsable o responsables, que el derecho se los conoce como culpables o culpables. Los mismos serán sometidos a un cumplimiento de una pena. Vamos a tener lo que es en el artículo 51 que va a determinar lo que es la pena. La pena es una restricción de la libertad y a los derechos de las personas como una consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia o condenatoria. Ya, ahora tenemos lo que es el artículo 58 que clasifica lo que es la pena y la dicta. Ya, la pena que se impone en virtud de lo que es la sentencia firme con carácter principal o accesorio son privativas, no privativas de libertad y restrictivas de los derechos de propiedad, de lo que es la conformidad de este código. Además, tenemos luego lo que es sobre la pena privativa, que está establecido en lo que es en el artículo 59, que habla que las penas privativas de libertad tienen una duración hasta 40 años. La duración de la pena empieza a computarse desde que se materializa lo que es la aprehensión. En caso de la condena, el tiempo efectivamente cumplido bajo lo que es las medidas cautelares de prisión preventiva y arresto domiciliario se computará en su totalidad en las personas sentenciadas. Luego tenemos lo que es el artículo 60. Dale la siguiente, por favor. Ya. Bueno, aquí tenemos el artículo 60, que esto va a contener lo siguiente. Vamos que las penas no privativas de libertad son penas privativas de libertad. Vamos a tener el primer punto, que vamos a tener lo que son los tratamientos médicos, psicológicos, las capacitaciones, los programas o cursos educativos. Segunda va a ser lo que es la obligación de prestar servicio comunitario. El tercero va a ser la comparación periódica y personal ante lo que es la autoridad, en la frecuencia, en los plazos fijados en su sentencia. En quinto lugar tenemos lo que es la prohibición de ejercer lo que es la patria potestad o guardia general o guardas en general. Tenemos lo que es el sexto punto, tenemos la inhabilitación para el ejercicio profesional, empleo u oficio. En séptimo tenemos lo que es la prohibición de salir de su domicilio o del lugar que se encuentre determinado en la sentencia.
Octavo, tenemos que la pérdida de puntos en su licencia de conducir. Como no vemos, vamos a tener la restricción del derecho de portar o tenencia de armas. Décimo, tenemos lo que es la prohibición o aproximación o comunicación directa con las víctimas, ya sea por medios verbales, audiovisuales, escritos, informáticos, telecomunicativos, soportes físicos o virtuales. Tenemos lo que es la prohibición también de residir o concurrir o transitar en determinados lugares. Y doceavo, tenemos lo que es la expulsión o la prohibición del retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras. El punto 13 tenemos que ver lo que es la pérdida del derecho a la participación. Y por último, vamos a citar lo que es el artículo 65 del Código Orgánico Integral Penal, que nos habla sobre lo que es la inhabilitación para el ejercicio de su profesión, empleo u oficio. Cuando el delito tenga lo que es una relación directa con el ejercicio de la profesión, empleo u oficio, la persona sentenciada o el juzgador en sentencia se dispondrá que una vez cumplida la pena privativa de libertad, se inhabilite el ejercicio de lo que es su profesión, empleo u oficio para el tiempo determinado en cada tipo penal. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeras. Continuando con la exposición, le voy a acercar lo que es el falso testimonio. En el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal, nos menciona que las personas que han visto el occiso o donde ocurrió la escena del crimen, a veces dan sus opiniones ante la fiscalía, en donde al momento de declarar, confesar e informar lo que vio durante el momento del occiso, lo hacen a través de un juramento ante la autoridad. Sin embargo, las personas que mienten o no cumplen con todos los reglamentos o dan una información malintencionada, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Esto en el caso sí que lo hacen bajo juramento. Sin embargo, también existen personas que dan lo que vio al momento del occiso, declaran, confiesan, informan y no lo hacen bajo el juramento. Tienen una pena sancionada aproximadamente de 1 a 3 años de cárcel aproximadamente. Ya, si existe un occiso, si existe en el momento que cometen el asesinato, el crimen, la causa penal será sancionada por una pena privativa de 10 años aproximadamente. Y si es falso testimonio, la causa será más grave, será aproximadamente de 5 a 7 años. Bien. Bien. Ahora le voy a hablar acerca de... Siguiente diapositiva. Acerca de los institutos de ciencias forenses. Bueno, pues en el 9 de enero del año 2004 se inauguraron diferentes tipos de centros de investigación forense en diferentes partes del Ecuador, principalmente en Amachal, en Ambato, en Loja, en Manta, Cuenca y Santo Domingo. En el año 2016 se inauguró un laboratorio clínico de criminalística de ciencias forenses en la ciudad de Guayaquil. Ya, hablando ahora de lo que es la escena del hecho. En sí, ¿en qué consiste la escena del hecho? La escena del hecho es el escenario donde presuntamente se cometió el acto delictivo, y puede ser de 3 tipos, ya sea cerrado, abierto o mixto. ¿Qué significa cada uno de ellos? Bueno, pues para que exista una escena de hecho cerrado, significa que el lugar donde se ha cometido el delito está delimitado por paredes, donde no existen pasos, donde no puede pasar ninguna persona, es decir, por ejemplo, en un baño, que es un lugar cerrado. Para que exista un lugar abierto, es decir, es en el aire libre, donde existen delimitación de personas y todo el mundo lo puede ver. Y para que sea una escena de hecho mixto, esto significa que en un lugar donde esté cerrado y exista circulación de personas, en el momento que circulen personas o existan personas que hayan visto el oficio, se convierte en una escena del hecho mixto. Siguiente diapositiva. Para poder clasificarlo de una mejor manera, se clasifican de 2 formas. Ya, una que es el lugar donde se encuentra la escena de la evidencia, el otro es por su tipo de lugar. Ya, en lo mencionado, lo que es el lugar donde se encuentra la evidencia, pues se pueden ser tanto típicos, atípicos, lugar del hallazgo o lugar de enlace. ¿Qué significa cada uno de ellos? Bueno, hablando sobre lo que es
el lugar típico, este se refiere donde el lugar donde se encuentra el cadáver y también se encuentran las evidencias, como por ejemplo armas de fuego, balas, sangre, etcétera. Y cambio, lugares atípico es el lugar donde se encuentra el inciso, pero no se encuentra las escenas donde ha sido cometido el crimen. Por ejemplo, en el lugar encuentran el crimen, pero no tienen muestras o señales de que ahí se haya cometido el hecho. Ya, en el lugar del hallazgo, de aquí es el sitio donde se pueden encontrar los indicios de evidencia, pero no el lugar donde se cometió el crimen. Por ejemplo, cometen el crimen en un lado y lo llevan a dejar a otro lado. Por ejemplo, lo cometen en una ciudad y lo llevan a tirar al río, etcétera. El lugar del enlace es el lugar donde, o el transporte, donde se transportó el cadáver donde ocurrió el accidente o fallecido. Ese es el lugar de enlace. Ya, hablando así por lo que es por su tipo de lugar, pues estos son, ya sea un lugar abierto, un lugar cerrado, un lugar mixto. Como dije anteriormente, se lo denomina tipo de lugar abierto donde existen limitación y libre circulación, ya sea de personas, por ejemplo en un parque, carretera, las calles, etcétera. Eso se le denomina un lugar abierto. Y un lugar cerrado es donde el perímetro va a estar delimitado, ya sea por paredes, por cerámica, donde no existen influencias de personas, por ejemplo en un baño, en una habitación, etcétera. Y para que se convierta en un tipo de lugar mixto, es una escena donde existen donde esté cerrada, pero exista la circulación de personas. Siguiente. Hablando en sí sobre los equipos de investigación, podemos ver que el equipo de investigación, la investigación se llevará a cabo dependiendo del tipo de escena, dependiendo del lugar donde se realizó, por ejemplo, el occiso, para que las personas experimentadas en realizar estos tipos de recolección de muestras lleven el traje adecuado, lleven todo lo necesario para no tener ningún tipo de alteración, tampoco se puedan malinterpretar los resultados. Hablando sobre los equipos de investigación en Ecuador, la Policía Nacional y el reglamento que norma la actuación del equipo de investigación se escribe en un artículo relacionado denominado Departamento de Criminalística. Dentro de este departamento de criminalística van a existir diferentes tipos de artículos, en los cuales cada uno de los artículos va a estar en sí enfocado a cómo llegar al occiso, lo que se tiene que hacer, la muestra que se tiene que tomar para posteriormente delimitar de cómo ocurrió el suceso. Ya, en el artículo, este artículo que es el departamento de criminalística va a estar escrito por cuatro artículos. En sí comienza con el artículo 63, que nos menciona que el departamento de criminalística va a estar encargado primeramente sobre un oficial superior que va a dirigir a los demás especializados de criminalística para ir a la escena del hecho. Ya, en el artículo 64, de aquí van a estar delimitados por las policías y también aparte sobre lo que es el departamento de criminalística, la jefatura y los sucesos para posteriormente ir a recoger evidencias. Lo que es el artículo 75, ir al lugar donde se cometió el delito, buscar levantar lo que sucedió, etiquetar a las personas, indicios o ir a lo que se denomina lo que es una cadena de custodia y buscar el sospechoso y posteriormente también ir a las personas que vieron cómo sucedió el crimen. Siguiente, en el artículo 66, de aquí son funciones de los jefes del departamento de criminalística. Este artículo consta de 3 puntos principalmente. Se lo mencionaba primeramente, el primer objetivo es dirigir y presidir al Consejo de Consultivo Forense. ¿Para qué? Para poder llevar un asesoramiento y así llevar a lo que es el examen de cómo y cuándo sucedió el crimen. Según es planificar y organizar la capacitación del personal para poder realizar una buena jurisdicción. Y tercero, eso podría asesorar técnicamente al personal para los diferentes tipos de secciones.
Ya, en el artículo 67, este de aquí son, este de aquí va a contar con diferentes tipos de secciones, entre los cuales se puede estar delimitado ya sea a través de audio, videos, fotografías, dibujos, registro de delitos, todo esto de aquí va a estar mencionado de cómo sucedió el suceso, es decir, si en el lugar donde ocurrió el crimen existen cámaras de personas que pueden ayudar a que se pueda aclarecer el suceso que se cometió. Siguiente. Ya, al hablar sobre las formas de determinar el hecho, existen diferentes tipos de eventos, de cómo se puede llegar a un resultado para poder obtener una buena objetividad al momento de realizar un exceso. Existen diferentes tipos de exámenes que se va a llevar a cabo, entre los cuales pueden ser tanto examen de punto a punto, examen de por cuadro, examen lineal o por peine, examen espiral de reloj, examen directo o exámenes por zonas, exámenes por franja o exámenes por abanico. Cada uno de estos tipos de exámenes van a estar delimitados en el lugar del suceso o las áreas alrededores donde ocurrió el crimen para poder tomar muestras y así llevar un resultado efectivo. Siguiente. Y bueno, continuando, vamos a hablar sobre sobre los distintos artículos que se utilizan o se aplican para las investigaciones. En este caso tenemos el primer artículo que va a ser el 459, que nos va a hablar sobre lo que son las actuaciones en la investigación. Tenemos que este artículo debe estar sujeto a 5 reglas fundamentales, que en el primero va a ser que para la obtención de muestras, de exámenes médicos o corporales, se debe tener un permiso o autorización de la persona. En caso de que esta persona no pueda dar su consentimiento, lo podemos solicitar a lo que son familiares hasta un segundo grado de consanguinidad. Estos podrían ser papá, mamá, hermanos, sobrinos y abuelos. Ya. La segunda regla debe ser que toda la diligencia del reconocimiento debe constar en lo que son informes y actas periciales. En la tercera se encuentra lo que son las diligencias de investigación, que estas deben estar registradas en lo que son los medios tecnológicos y también en documentos, ya que esto puede preservar lo que es la realización de las mismas y formar parte de lo que es el expediente fiscal. Como cuarta regla, vamos a poder tener lo que es el registro que consta el expediente fiscal. Este debe ser bien detallado todos los elementos, ya que se le puede tomar como un fundamento para la formulación de cargos o muchas veces lo que es la acusación. Y como quinta regla vamos a tener lo que en caso de que no exista un instituto público acreditado para lo que es la realización de autopsias, de exámenes médicos, de laboratorio o biológicos, estos podrán ser realizados en lo que es en otra institución de salud privada que sea acreditada por lo que es la Fiscalía. Debemos tomar en cuenta que cuando se hace en otros laboratorios de salud privada, todos los valores deben ser asumidos por lo que es el Consejo de la Judicatura. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora tenemos lo que es el artículo 466, que nos va a hablar sobre lo que es el reconocimiento del lugar de los hechos. En este caso, el fiscal va a tener apoyo de lo que es el Sistema Especializado Integral de Investigación de Ciencias de Medicina Legal y Ciencias Forenses. O también muchas veces lo puede acompañar lo que es el personal competente de tránsito. Ya, en este caso debe ser la fiscal o el personal del sistema especializado va a tener el derecho, de detener a cualquier persona haciendo el uso de la fuerza cuando sea necesario, de ingresar o que se retire del lugar donde se cometió la infracción, y eso debe ser por un tiempo máximo de 8 horas.
También vamos a encontrar lo que son las infracciones de tránsito, las diligencias del reconocimiento del lugar, en donde se realiza lo que son las investigaciones, inspección técnica ocular o peritajes, que deben ser realizados por lo que es el organismo de tránsito correspondiente a lo que es su jurisdicción. También vamos a tener que los agentes de tránsito deben tomar lo que es el procedimiento y elaborar lo que es el parte policial, en donde en caso de haber, en caso de que existan los infractores en el lugar, estos deben ser puestos directamente a órdenes de las autoridades competentes. Siguiente diapositivo. Como cuarto punto tenemos que se emitirá lo que es el fiscal correspondiente, lo que son las partes, y también se debe adjuntar lo que son los documentos relativos a la infracción. Todo este procedimiento debe realizarse en lo que es un plazo máximo de 24 horas. Como quinto punto vamos a tener lo que es la fijación y la recolección de las evidencias, ya sea huellas o vestigios encontrados en el lugar, que también todos estos, todas estas evidencias deben ingresar a lo que es una cadena de custodia, que debe estar a cargo de lo que es la fiscalía. También en el caso de que haya vehículos aprehendidos, ya sea por accidentes de tránsito, en donde existan personas heridas o fallecidas, estos vehículos deben ser trasladados a lo que son los patios de retención hasta lo que es el proceso de reconocimiento pericial. Una vez que se haya realizado lo que es el reconocimiento pericial, que debe darse en un plazo de 72 horas, desde que el parte policial es entregado a la fiscalía, deben estar los vehículos aprehendidos. Eso procede a lo que es la entrega de los vehículos al dueño. Y también en ese artículo se realizan lo que son las diligencias del reconocimiento del lugar, y estos deben ser en territorio digital, servicios digitales o medios o equipos tecnológicos. El siguiente diapositivo. Ya. El artículo 461, esto nos permite para lo que es en actuaciones en caso de muerte. Este artículo se aplica cuando se tiene una noticia o una existencia de un cadáver o restos humanos, por lo que la fiscalía en este caso debe disponer primero lo que es la identificación y levantamiento del cadáver. Segundo, lo que es el reconocimiento, que abarca la orientación, posición y registro de vestimenta, y también la descripción de lesiones en caso de que sea una muerte violenta. También debe constar lo que es en el informe de la autopsia, debe constar de manera detallada lo que es el estado del cadáver, el tiempo aproximado transcurrido desde su deceso, y también el probable elemento empleado. También en el caso de muerte violenta, mientras se realizan las respectivas investigaciones, la fiscalía va a tener el derecho de solicitar a lo que es la autoridad de salud que no otorgue el permiso para lo que es la cremación. Siguiente diapositiva. También encontramos lo que es el artículo 463, en donde nos habla sobre la obtención de muestras. Para la obtención de muestras de fluidos corporales, componentes orgánicos y genético-moleculares, se debe seguir algunas reglas. Como tenemos, primero, que no se puede realizar las pruebas de carácter biológico, ni extracción de sangre, ni objetos situados en una parte del cuerpo, ya cuando se tema a lo que es una limitación funcional de la persona. Y como segundo punto, también tenemos que cuando existan víctimas de infracción contra la integridad sexual en una niña, niño, adolescente, se debe tomar algunas medidas necesarias para lo que es
la función de su edad, género, y también que nos va a servir para precautelar lo que es la dignidad e integridad física y psicológica. En estos casos, todos los exámenes que vayamos a realizarlo debe ser con condiciones de confidencialidad y respeto a la intimidad de la persona, por lo que muchas veces los profesionales de la salud están obligados a la conservación de identidad, sí, a conservar lo que son los elementos de prueba encontrados en condición de seguridad. También, después de realizar los exámenes, el personal médico debe, debe declarar o rendir un testimonio anticipado, o también se lo podrá realizar mediante lo que es una videoconferencia. Siguiente diapositiva. En el artículo 466 nos habla sobre la identificación personal. Este artículo se pone en práctica cuando no sea posible identificar por otros medios a una persona investigada. Ahí va a ser necesaria la identificación por otra parte de la víctima o un tercero, que existen también reglas para realizar este proceso, en donde vamos a tener primero que la fiscal debe dirigir lo que es el reconocimiento. Segundo, vamos a tener que la persona por identificar tendrá el derecho de contar con lo que es un defensor público o privado. La tercera regla va a ser que la persona por identificar será puesta entre un mínimo de 10 personas de similares características. En este caso, la víctima o persona que cumple el reconocimiento debe permanecer en un lugar separado antes y después de esta diligencia. Como quinta regla es que ninguna persona podrá ver al investigado por ninguna circunstancia. La sexta va a ser que si son varias personas las que deben realizar esta diligencia, se debe realizar una por una. Y como séptimo punto tenemos que la o el fiscal encargado del reconocimiento, ni tampoco el agente que sea encargado de escoltar a la persona, no debe saber cuál es de la persona investigada, ni debe decirle a las demás personas. Y como último punto es que en este caso la diligencia se debe utilizar lo que son los medios técnicos adecuados para evitar lo que es la exposición de la víctima investigada según lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Y siguiente diapositiva. Ya. Y por último tenemos lo que es el artículo 456, que nos habla sobre la cadena de custodia, en donde nos dice que la cadena de custodia se debe aplicar a los elementos físicos o contenido digital como material de prueba, que esto nos va a permitir lo que es garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado original. En este caso, las personas que van a intervenir en esa recolección deben la recolección, envío, manejo y análisis y conservación deben incluir lo que son los cambios de hecho por cada custodia. Ya, esa cadena de custodia va a tener su lugar de iniciación en donde se obtiene o se encuentra la primera prueba y se debe finalizar por orden de la autoridad competente. Los responsables para poder realizar lo que son la cadena de custodia, vamos a encontrar que es el personal de Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. También puede ser el personal competente de tránsito, y en el caso cuando cuando deben realizarse los exámenes físicos, se le involucra también a lo que es el personal de salud. Y el artículo 458 nos habla sobre lo que es la preservación de la escena del hecho o los indicios.
Este artículo nos indica que el servidor público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicio, él va a ser el responsable de lo que es su preservación hasta que podamos, hasta que podamos controlar con lo que es la presencia del personal autorizado de investigación de medicina legal o ciencias forenses. Gracias.